Buenas tardes. Ya estamos en el año nuevo, en el 2024, y todos los años nos ponemos o intentamos de ponernos metas, de ponernos cosas para un nuevo año. Yo voy a seguir con el Sermón del Monte, tercera parte, y una de las buenas metas que nos debemos de poner es la misma palabra de Dios, de ser hacedores de la palabra. No hay cosa más grande que ser hacedor de la palabra, que si somos nada más que oidores olvidadizos, hermano, eso no es bueno, que seamos solamente oidores. Muchas veces si oímos y sabemos y no hacemos, mejor no saberlo. Porque el que no sabe no se le puede pedir cuenta, pero el que lo sabe. Entonces yo quiero empezar. Hoy quiero ver si es un poquito más cortito. Quiero empezar en el capítulo 5, versículo 13 al 16. Y es una gran responsabilidad. Es una bendición vivir en la gracia, vivir en los tiempos que vivimos. Pero como bien decía nuestra hermana, estamos viviendo, bueno, como dice la palabra, los tiempos son difíciles. Vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Yo a lo primero de 40 años decía, ¿dónde están esos tiempos? Claro, sobre todo lo que la hermana nos comentaba, que económicamente estaba bien, estaba ganando dinero. Yo decía, ¿dónde están esos tiempos difíciles? Pero la verdad que sí, que me ha tocado de conocer esos tiempos. Y dice así en el versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Porque Jesús nos da una gran responsabilidad. Nos da grandes bendiciones, pero también nos da grandes responsabilidades. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad de ser la sal de la tierra. Pues la sal produce sed, la sal es buena. ¿En qué cocina no hay un salero con sal? A lo mejor vinagre no hay, a lo mejor otros ingredientes no hay, pero sal. La sal es buena para la tensión arterial, en su justa medida. Si es mucho, pues también es mala. Como todo en esta vida, todo lo que sea de más, pues tampoco es bueno. Todo tiene que ser en su justa medida. Hay muchísimas plantas, porque yo creo que casi todas las plantas que hay en el campo, en el bosque, son medicinales. Pero si abusamos de ellas, nos pueden mandar al otro barrio. Yo una vez tomando romero, como era barato, y no costaba nada, digo, a ver, echar tanto, pues he hecho el doble. Ojo, me dio unos retorticos, digo, ya de entonces para acá no podía tomar más romero. La melisa también es buena, otra planta que es buena, que es tranquilizante, que es bueno para el corazón, pero como es muy barato también, puedo echar una cucharita, o digo, voy a echar dos, que siempre da más efecto, pero no es así, hay que tomar lo que es, desde el momento que nos pasamos. Entonces la sal, pues la sal produce, lo que más produce de mí es sed. Entonces hay personas o hay predicadores, la palabra de Dios debe de producir en nosotros sed, de querer más, no conformarnos, de querer beber más de la palabra de Dios, de alimentarnos más. Después Jesús nos dice que vosotros sois, en el versículo 14,
vosotros sois la luz del mundo. Así que no es fácil lo que nos manda, ser la luz del mundo. ¿Cuántas veces somos, yo por lo menos, más tinieblas, más confusión que luz? Porque cuando no somos luz, estamos siendo confusión. Estamos siendo un día nublado, un día oscuro. Estamos siendo como de noche, no estamos siendo lo que Dios quiere que seamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, que una luz es para alumbrar. Y nosotros, donde quiera que estemos, debemos alumbrar. Si estamos en casa, debemos alumbrar a nuestra familia, a nuestros vecinos, pero muchas veces, yo desgraciadamente, sí, muchas veces podemos ser confusiones, podemos ser que la gente, a vez de querer venir a la iglesia, a vez de querer leer la Biblia, a vez de querer conocer a Dios, no quiere conocerlo. Porque va a decir, yo como ese, yo un cristiano como ese, no, ni hablar, no, ni mijita. Ahora, si de verdaderamente somos luz, como Jesús nos dice por su palabra, que tenemos que ser luz y que somos la luz, porque Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Si verdaderamente somos luz, por los demás van a querer conocer al Dios que tenemos, al Dios que predicamos, porque si lo predicamos con la boca una cosa, pero después nosotros, en mí, la gente ve otra cosa, va a decir, mi hijita, a mí este no me engaña, porque este lo que quiere es engañarme, esto no es. Hermano, esto no os ha pasado a vosotros. No, que tenemos que tener mucho cuidado. Como también la hermana al principio decía, que tenemos que esforzarnos. Y no es fácil. La vida cristiana, si alguien te dice que esto es sencillo, que tú aceptas el Evangelio, que tú aceptas a Jesucristo y ya todos los problemas se te solucionan, te están engañando, es mentira. Yo mismo se lo digo a la gente. Digo, yo no quiero engañarte, no es pensar que te quiero decir que ya los problemas tuyos se van a acabar. O muchas veces cuando empiezan los problemas más gordos. Y muchas veces los problemas son dentro de casa con la familia de uno. Muchas veces con la familia de uno. Yo cuando escucho en una familia que un marido o una esposa va a la iglesia y va el marido también, van los hijos, oye, se convierte en todo. Yo digo, qué bonito. Digo, qué bien, qué bendición, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Yo me acuerdo de antiguamente, cuando yo era un niño, iba gente por allí que cazaban con la red. Primero le echaban comida, llevaban trigo y acostumbraban a la perdiz. Vamos, a la pareja. Claro, la pareja, lo ponían cuando ya eran grandes. Entonces, pues, podían tener 8, 10, 12, 14... cría 14 o 15 pollos. Y entonces cuando los acostumbraban, pues le ponían la red, dejaban la red puesta allí un montón de tiempo. Ya el pájaro se acostumbraban a ver la red y ya era una cosa normal. Cuando estaban todos comiendo, pegaban el tirón, oye, los cogían, padre, madre, y todos los hijos los cogían a todos. Se decía, cogí el bando completo. No se escapó ninguno. Y yo digo, eso sí que es una maravilla, pero cuando uno acepta a Cristo y los demás no, en tu casa mismo te ponen de loco, te ponen de que te han lavado cerebro, que esa gente te han hecho algo raro. Te dicen o nos dicen muchísimas cosas. Yo en mi casa con mi madre no tenía ese problema porque mi madre era, claro, ella lo que aprendió, pues,
muy poco, algo de la Iglesia Católica y de lo que su padre le enseñaba. Los enseñaba todos cuando eran chiquititos, los enseñaba, no sé si era antes de la cena o después, pues le leía la palabra de Dios. Mi madre no sabía leer, pero conocía muchas cosas de la Biblia que ella me las enseñaba. Ella me las enseñaba y después cuando yo empecé a leer la Biblia digo, pues mira, pues esto sí que es. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de ser luz, donde quiera que estemos. Si estamos en nuestra casa, si estamos en el trabajo, donde Dios nos ponga. Porque Dios nos puede poner aquí o nos puede poner allí, pero donde quiera que Dios nos ponga, tenemos la obligación de ser luz. Entonces, la lámpara en una ciudad no se puede esconder, si está encima de un monte, si hay luz, no se puede esconder, y una luz no se enciende y se pone debajo de una vasija, una almud, que es una vasija que antes se usaba para medir el grano. Y en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No para que solamente vean vuestras obras, porque todos tenemos obras, pero como son buenas o malas. Es que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces hemos tratado con una buena persona y hemos salido dándole gracias a Dios? Señor, yo te doy gracias por esta persona, por un médico. Yo he ido a consulta de médico y he salido llorando de lo bien que me han tratado. He ido, por ejemplo, a urgencia y me han dicho, de aquí 3 días vengo yo. Aquí había un médico que se llamaba Carlos Zasti, que venía, el hombre de urgencia, y mira usted que tiene un dolor de garganta. Uy, tiene placa de pus, te voy a mandar un tratamiento. Yo vengo de aquí 3 días, pregunta por mí, porque a lo mejor había 2, pregunta por mí. Que eso después ya lo quitaron, no se podía preguntar, era imposible. Pero yo me ponía en el pasillo, cuando salía a llamar a la gente, le decía, sí, que estoy aquí. Y me decía, espérate, y él ya me decía, no te preocupes, que cuando yo te vea el segundo ya eres tú, ya yo te llamo. Y entonces yo llegaba a salir, en una ocasión salí llorando, porque la verdad que de tanta amabilidad, de tan buen trato, yo decía, gracias Señor por este hombre, porque uno agradece a Dios por esa persona. Y entonces, ahora, cuando muchas veces si la persona o somos un hueso de esos malos, inroíbles, como se suele decir, o salimos desmoralizados, y decimos, o un vecino, muchas veces que sea complicado, pero cuando es un vecino, bueno, pues yo gracias a Dios tengo unos vecinos que son magníficos, gracias a Dios. Y entonces, pues, tenemos una obligación de ser hacedores de la palabra, ¿no? de ser lo que Dios nos manda. Después vamos a ver en el capítulo 6, del 19 al 24, tesoros en el cielo. Y dice así en el versículo 19 del capítulo 6, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Este versículo me lo enseñó el que hizo oración por mí la primera vez que yo lo he contado aquí, cuando di testimonio, y entonces pues yo todavía, no sé si ya me había mandado a leer la Biblia, a comprarla, y me dijo esto. Y no me lo dijo por casualidad, sino que yo hice todo lo contrario, todo al revés. Yo lo hice al revés. Yo empecé a ganar dinero porque cuando empecé a leer la Biblia, cuando empecé a orar, cuando empecé a tratar con Jesús, pues hice todo lo contrario. Empecé a ganar dinero, a gastar mi fuerza, mi energía, en echar muchas horas de trabajo.
Y claro, muchas veces le hacemos las cosas al revés y pagamos las consecuencias, ¿eh? Yo te lo digo por experiencia, la palabra lo dice, pero yo te lo digo por dos maneras. Una porque lo dice la palabra, que es verdad, que tiene más importancia, y otra porque yo te digo que yo lo he vivido. Yo lo he vivido, y entonces, cuando tú trabajas 16 horas, cuando tú llegas a casa y comes, te bañas, te duchas o lo que sea, ya a ti no te quedan fuerzas para orar. Tú te pones a orar, pero que te duermes, te caes. Te duermes, te caes. Cuando te despiertas, sales otra vez con las ganas corriendo para el trabajo. Y más si es un trabajo que es tuyo, que tú puedes empezar cuando quieres. Y si es un trabajo que ganas dinero, pues te entusiasma. Porque la verdad, el mundo está lleno de atractivos y el mundo es un enemigo que nosotros tenemos. La carne, el diablo, Satanás aprovecha de todas las cosas para usarlas, para apartarnos. Y a mí este hombre me dio este consejo, que yo todavía no conocía las Escrituras. Y entonces me dijo, no os hagáis tesoro aquí en la tierra. Pero la mayoría, y es que se nos olvida. Todos queremos, a vez de buscar el reino de justicia, todos queremos hacer nuestro propio reino. Edificar, que ganamos, que vamos, a ver si lo podemos, a ver si lo podemos ampliar, a ver, como si nos fuéramos a quedar aquí la eternidad. Cuando aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso, pero muchas veces se nos olvida, incluso los cristianos, ¿eh? No es la gente que no conoce, o como solimos decir, la gente de ahí fuera, sino incluso la gente de adentro, la gente de las iglesias. Yo hay una cosa que le escuchaba al pastor Juan Cruz, dice, hoy todo el mundo quiere ser rico. Hoy todo el mundo quiere ser rico. Todo el mundo, a veces... Y no está mal, si Dios nos prospera, no está mal de prosperar. Pero en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Él lo dice cuántas veces. Si se multiplicaran las vacas, si se multiplicaran las riquezas, el oro, la plata, no te olvides nunca de tu Dios, no te olvides de Jehová. Porque muchas veces se nos puede olvidar, como decía la hermana. Cuando estamos acostumbrados a vivir en bendición, oh, qué bueno, ya nos creemos que es una obligación, que nada, que eso es así. Pero, claro, si estamos edificados encima de la arena, la más mínima prueba, la más mínima tempestad que venga, pues nos pone con las raíces para arriba y la cabeza para abajo. Entonces, Jesús dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Hoy, no sé cómo están los que tienen mucho dinero, poco, regular, con la situación que tenemos. Porque si los ladrones no te lo quitan, ¿cuántos gobiernos, cuántos países hay que cuando han ido con la mañana al banco? Y dicen, no, aquí usted ya no tiene dinero. Hombre, ¿cómo que no? Que yo tengo aquí la cuenta, la cartilla. Dice, pero el gobierno, el Estado, quien fuera, le hizo falta y esto está requisado, le han echado mano. Hombre, pero ¿qué es mi dinero? ¿Cómo que es su dinero? Que no tiene usted dinero, hombre, que no. O no lo habéis escuchado nunca eso en las noticias. Porque se han pasado por ahí en esos países, en Argentina, en Brasil, por ahí. Aquí, gracias a Dios, todavía, de momento no ha pasado. Gracias a Dios. Después, la lámpara del cuerpo, en el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas no serán? ¿Qué es lo que vemos? Que nuestro ojo, ¿cómo es? ¿Bueno o es maligno? Porque si la luz cae en nosotros y son tinieblas, ¿cuántas no serán después las verdaderas, las mismas tinieblas? En el versículo 24 dice, Dios y la riqueza. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro,
o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ya yo lo comenté aquí una vez, yo tenía un Land Rover, se lo vendí a una empresa, y el que venía representando a la empresa, el encargado, pues cuando firmamos los papeles, un documento privado, hasta que se hiciera la transferencia oficial, le di un evangelio según San Juan. Y el hombre me dice, si eso me lo sé yo de memoria. Si yo yo me llevé más años en eso que usted, yo me llevé 10 años. Digo, pues yo nada más que llevo 35, no. Yo nada más que llevo 35 años. Y dice, yo predicaba en los hospitales, iba a las cárceles. Pero el hombre lo había dejado todo. Lo había dejado todo porque había buscado le había salido un buen empleo. Y estaba rodeado de cientos de mujeres jóvenes, extranjeras, y en fin. Y entonces me salió la palabra, digo, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y al dinero. Ni se lo sé, digo, claro, lo sabe, pero ha dejado a Dios y está sirviendo al dinero, está sirviendo al mundo. Ahora en el coche atrás tiene una pegatina de la Virgen de Rocío. Porque claro, no podemos agradar a Dios y a los hombres, porque muchas veces no podemos agradar a las dos cosas. No podemos ser amigos de Dios y hacernos amigos del mundo. Ya vamos a terminar, esto no va a pasar como voy a terminar hoy, a lo mejor terminamos antes. Entonces, exactamente ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Yo estuve en una empresa trabajando que un día, vendiendo cal, porque yo he vendido casi de todo para poder comer, yo he vendido casi de todo, ¿no? De todo no, pero casi de todo. He vendido. Le fui a vender a una finca, le fui a vender cal para encalar, y el dueño era terrible, hombre. Le dice al encargado, pésale la cara a este hombre. Pero claro, como le había pesado un saco de cal, ahora una piedra pesa 300 gramos, la otra pesa 700, en un peso que nada más que pesa 1 kilo. Pues yo te voy a dar dinero, pero tú no le pagas hasta que tú no le peses la cara. Cuando él se fue al encargado, me dice, venga, este hombre está, venga, yo te voy a pagar la cara y punto. Resulta que a los 3 días nos encontramos en una convención en Sevilla. Estaba yo entonces en la Iglesia Católica, en el grupo carismático. Y el hombre nada más me vino a darme la mano y me dice, ¿usted quiere ser encargado de mi finca? Le digo, hombre, pero si hace 4 días usted casi, la que usted me lió por pesar la piedra de cal. Dice, que yo quiero un hombre de confianza como usted. Y yo le digo, bueno, ¿y usted cómo sabe que yo soy de confianza? Dice, hombre, es que a ver, está aquí, no me hace falta más. No me hace falta más, yo te quiero a ti allí. O yo lo quiero a usted allí, porque me decía de usted. Era mayor que yo, mucho, pero yo lo quiero a usted allí en mi finca. Yo el encargado que está allí cobra 70.000 pesetas de muchos años, más de 30. Yo le daría a usted 80, digo, no, eso es muy poco dinero. Bueno, pues le daría 90. Digo, sigue siendo poco dinero. Me dice, ¿todo usted cuánto gana? Digo, yo no sé lo que gana, porque yo trabajo por mi cuenta y yo no sé lo que gano. Yo tengo días de ganar 20.000 pesetas. Otros días a lo mejor no, pero dice, ¿tanto dinero? Digo, sí, tanto dinero gano. Bueno, pues, aquello pasó, a los 2 años me vi otra vez y nos vimos en Madrid. Nos vimos en Madrid, también en una convención, y otra vez lo primero que me dijo, que no tenía suerte con la gente, que quiero que usted vaya, a mi finca. Y yo digo que yo no voy para allá, por ahora no voy. Pero a mí aquello se me quedó en el oído. Digo, esto es un as que yo tengo en la manga. Si algún día me veo obligado, me veo necesitado, pues ya sé dónde tengo que acudir. Y así fue. Cuando pasó un montón de años, pues lo necesité, lo esperé, que ya el hombre no me conocía. Y le digo,
yo soy José Rubio. Hombre, José Rubio. Y entonces me dice, ya yo tengo aquí un hombre que vive aquí, en la finca, lleva aquí un montón de años y ya le he cogido cariño. Digo, bueno, no pasa nada, yo nada más que quiero trabajar unos meses y punto. Quiero echar la temporada de verano, después yo ya... Y entonces a lo que voy, que había un hombre allí, eran dos socios, que habían sido constructores, tenían mucho dinero y habían invertido dinero en la finca de verano. Y entonces, este hombre mayor, que trabajaba con ellos, pues jugaba dos barajas. Cuando hablaba con uno de los dueños, ponía al otro de vuelta y media. Y yo lo escuchaba, y él me lo contaba, digo, ¿qué ve? Pero cuando veía al otro en la oficina, le daba la vuelta totalmente. Lo mismo, cuando estaba con uno, hablaba bien de él, que estaba hablando con él, pero hablaba tela del otro. Y yo digo, y entonces cuando leo la palabra me acuerdo, digo, la palabra es verdadera, la palabra es real, ¿eh? La palabra de Dios no es, la palabra de Dios, si tú, a la medida que tú vas viviendo en la palabra, te das cuenta, la palabra te va confirmando de que la palabra es real y verdadera. Y digo, ¿cómo este hombre estaba en una finca donde había naranjas así y llevaba un plátano? Y lo veía uno de los dueños y dice, ¿y por qué traes plátano con toda la fruta que tiene aquí? Dice, no, es porque el otro día, el otro me vio comiendo una naranja y se enfadó conmigo, por eso trae. Hombre, ¿cómo te has dicho eso? Digo, hay que ver. Y yo digo, no se puede servir a dos señores, a dos, porque o ama a uno y aquel pues, jugaba a los dos lados. ¿Sí? No podemos jugar, no podemos andar jugando con Dios y con el mundo, no podemos servir a Dios y a la riqueza. Si nos dedicamos a la riqueza, no podemos servir a Dios. Entonces, ya para terminar, voy a leer aquí en el capítulo 7, en el versículo 21 al 23, estos tres versículos, cuando Jesús le dice a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces nos creemos que solamente porque hay denominación, incluso evangélica, que por aceptar a Jesucristo ya cree que después hace lo que le da la gana. Que la salvación es irreversible y la salvación se pierde. La salvación se pierde si no lo hacemos como debemos hacer, se puede perder. Y Jesús le dice, no, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, no solamente decir, no, que yo ya acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador y ya soy salvo. Es verdad que ahí comienza la salvación, pero la salvación después tiene un proceso, tiene un recorrido, tiene... En fin, que no es. En el versículo del 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O nos puede pasar a mí, sí, a mí me ha pasado también al principio, y te digo una cosa, que cuando Dios nos da un don fuerte o se manifiesta de una forma fuerte y nos usa de una manera fuerte, espectacular, de una forma gloriosa, podemos pensar que somos nosotros. Como bien la hermana lo decía al principio, yo le digo, esta hermana que la verdad, hermana, tiene algo especial porque es muy difícil que tú presentes la reunión y no hables de lo que va a predicar el que se ponga después aquí. Porque yo lo vengo observando desde muchos años, aunque y yo digo que esta hermana tiene
tiene algo muy especial. Entonces podemos llegar a pensar que somos nosotros. Es que yo valgo mucho, es que yo... Que fíjate, cuando yo predico la gente se sana, Dios obra, pero cuando predica al otro, podemos llegar a caer en esa vanidad, en esa vanagloria, creernos que la gloria, que el poder que es nuestro, cuando en realidad nosotros sin Dios no somos nadie. Y Él sin nosotros sigue siendo Dios. Él sin nosotros sigue siendo Dios, sigue siendo el mismo. Pero nosotros sin Dios no somos nadie. Y muchas veces podemos llegar a pensar que ponemos la mano en una persona, el dolor se quita, el dolor se alivia. Podemos llegar a pensar que somos, yo valgo más que este, hombre. Si este nada más que barre el líder y llena allí la cesta. Llegar a pensar que valemos a lo mejor más que otro, cuando en realidad no es así. En realidad no es así. Hermano, esta gente de aquel tiempo, los escribas y esta gente, los fariseos, que eran los intérpretes, los maestros de la ley, pues reconocieron cuando Jesús, en las enseñanzas de Jesús, en el testimonio de Jesús, porque Jesús hizo práctico la ley, lo hizo práctico el conocimiento que ellos tenían de las Escrituras. Jesús lo hizo práctico y lo vivió. Lo que los otros maestros no lo vivían, lo enseñaban, pero no lo vivían. Y entonces lo reconocieron en los últimos 2 versículos. Dice cuando Jesús terminó de hablar, en el capítulo 7, versículos 28-29, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muchas veces no nos damos cuenta que si sabemos la palabra de Dios y no la hacemos en nuestra vida, no la llevamos a la práctica, perdemos la autoridad. Perdemos la autoridad que Dios nos da. Porque la estamos tirando por tierra, nos desautorizamos a nosotros mismos. Perdemos la autoridad y Dios nos da una autoridad como hijos suyos. Pero claro, tenemos que estar a la altura y muchas veces no estamos. Muchas veces... La verdad que muchas veces no lo estamos y cada día necesitamos la verdad de que Dios nos ayude, de agarrarnos de la mano de Dios, porque Él no nos suelta, pero nosotros sí podemos soltarnos, separarnos de Él. Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Él no nos va a dejar, pero nosotros sí que nos podemos enfriar, como bien decía la hermana al principio, nos podemos enfriar, Estoy tan cansado que yo me voy a acostar ya, que no tengo fuerza para orar, claro, que la perdemos. Si nos separamos de Él, perdemos la fuerza. Hermano, que Dios bendiga y eso es eso es la palabra para hoy, lo que Dios ha puesto en mi vida y algunas, la mitad de las cosas las ha puesto después que yo me he puesto aquí, porque muchas veces a mí me fluyen las cosas después que me pongo aquí. Digo cosas que a lo mejor no las había preparado, pero vamos, que son cosas que Dios me pone. Hermano, que Dios bendiga, damos gracias a Dios en todo momento y en todo tiempo, porque los tiempos no son fáciles. Que Dios bendiga. Amén.